¿Cómo están mis queridas alumnas de eh, la asignatura Formación Práctica? Vamos a compartir en esta semana 15 para poder desarrollar el tema tan interesante como es, describe su experiencia en la universidad, considerando su historia personal, sus talentos y el rol que debe asumir como docente, cuidando la organización, el uso de conectores y la coherencia entre las ideas en el desarrollo de su trabajo como docente. Bueno, como ustedes recordarán, este tema es muy amplio, lo hemos venido abordando desde la semana anterior, semana 14, y ahora lo complementaremos con lo siguiente. Tenemos en primer lugar la unidad de competencia a la que aporta la asignatura y por supuesto los logros o resultados del aprendizaje de la unidad didáctica. Entonces empezaremos sobre el concepto del rol del docente. En este caso podemos mencionar que cuando hablamos del rol, hablamos de la función que va a desarrollar los docentes o maestros, también le podemos mencionar, en los cuales se van a encargar de brindar toda una enseñanza, ya sea a nivel de los niños, de los jóvenes o también de los adultos. Este rol que van a desempeñar cada uno va a permitir que ellos se conviertan en unos mediadores entre los alumnos y el conocimiento en sí. Entonces, los maestros son profesionales, en este caso de la enseñanza, y es una persona la cual va a poder realizar tanto la guía como también para poder conducirlos en todo el aprendizaje de los alumnos. Es importante que nosotros recordemos que dentro del aula o llamado también salón de clase, el docente va a promover siempre que se dé un aire, una atmósfera, que se viva de investigación, pero también ordenada para que puedan construir diversos aprendizajes. Y por supuesto, el docente también va a brindar la parte cognitiva, compartiendo estos contenidos, pero también con una gran estabilidad en el clima del aula, propiciando, teniendo en cuenta la disciplina que debe haber dentro también de este ambiente que se va a dar entre los propios alumnos. Cuando hablamos acerca de la organización, el campo organizativo al cual pertenece, se le considera, según sus derechos al maestro, vamos a hablar sobre la ley, en este caso, que modifica la ley de profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial vigente. Y para ello exclusivamente nos ubicaremos en el capítulo 7 sobre los derechos, deberes y sanciones a los maestros o profesores. Si hablamos en primer lugar sobre los derechos, podemos ver el derecho que tienen a poder postular a los diferentes concursos públicos que se den dentro de esta carrera pública. Asimismo, también el poder percibir las diferentes oportunidades de las remuneraciones que corresponden a cada nivel magisterial al cual él pueda ascender. También el recibir las asignaciones y los incentivos que se da y que le deben de corresponder en base al reconocimiento, ya sea de sus méritos o el desempeño laboral. Asimismo, también tenemos, es un derecho la estabilidad laboral que debe tener el maestro conforme a la presente ley. El que pueda ascender a nivel magisterial
dentro de un estricto orden según la capacidad y los méritos que tenga. Debe gozar el maestro de esta autonomía profesional para que pueda desarrollar o cumplir con sus tareas. Debe acceder a todos los beneficios que da la formación y las capacitaciones en los diferentes programas. Tiene derecho a las licencias, a los permisos, a los destaques, a las reasignaciones, como también a las permutas, de acuerdo a lo establecido también en la presente ley y su reglamento. Tiene derecho el maestro a gozar de vacaciones y a otros derechos laborales que la ley también lo establezca. Tiene derecho el maestro a tener una seguridad social y familiar, de acuerdo a ley. Y tiene derecho, por supuesto, a gozar de la libre asociación o la sindicalización. Quiere decir, no está obligado, ¿no? Él va a decidirlo. Pero así como existen derechos para el maestro, también existen, vamos a proseguir, también existen deberes. Pero prosiguiendo con los derechos, veremos que los maestros tienen derecho a recibir adelanto de sus remuneraciones cuando o siempre y cuando el ministerio, en este caso, así lo estableciera. Tiene derecho a tener un reconocimiento de oficio según sus tiempos de servicio. Tiene derecho al reconocimiento de estos tiempos de servicio ininterrumpidos por motivos ya sea de representación política y sindical, según el caso. Tiene derecho de no ser sancionado con suspensiones o destituciones sin un previo proceso administrativo. Este proceso administrativo va a permitirles pues probar si efectivamente es justificado o no para poder retirarles este derecho o aplicarles la sanción. Tiene derecho también el maestro a gozar de las condiciones de trabajo de tal forma que puedan garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro tiene derecho a recibir un adelanto por lo menos de un 50% de la remuneración compensatoria por años de servicio. Bueno, y a partir de los 12 años y medio, en este caso para las mujeres, y a partir de los 15 para los varones. Tiene derecho a reingresar al servicio si no hubiera pues alcanzado la edad jubilatoria. Tiene derecho también a percibir una subvención económica y según el estricto orden de la capacidad que tenga, para poder seguir otros estudios, llámese de maestría, doctorados, etc. Tiene derecho también a un reconocimiento que le pueda hacer el Estado, la comunidad, los padres de familia de sus méritos dentro de la labor educativa. También tiene derecho a percibir por conceptos estos subsidios por luto o también por sepelio y tiempos de servicio. Ahora sí, iremos al artículo 32, ya que el artículo 31 es de los derechos. El artículo 32 es sobre los deberes. Y en los deberes es que los maestros tenemos deberes de cumplir todas las disposiciones de la ley de educación dentro de la presente ley ley y sus reglamentos. Ahora, los maestros tenemos que cumplir el atender pues de manera eficaz este proceso de aprendizaje de los estudiantes, haciéndolo con responsabilidad, con afectividad dentro de todo este proceso. Tenemos el deber de orientar a los educandos, a los alumnos, respecto a la libertad, a la autonomía, a la identidad, a la creatividad y participación. Y también tenemos el deber de contribuir con los padres de familia y la dirección educativa con fines de que correspondan pues para asegurar los mejores resultados. Los docentes tenemos el deber de respetar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a los padres de familia y no utilizar violencia verbal ni física.
los maestros tenemos el deber de someter a las evaluaciones, de someterse a las evaluaciones tanto médicas y psicológicas cuando lo requiera la autoridad competente, conforme a los diferentes procedimientos que establezca pues el reglamento. Tenemos los docentes el deber de cumplir con la asistencia, la puntualidad y asimismo que exige durante todo el calendario escolar y el horario de trabajo. Los docentes tenemos la obligación de aportar en la formulación del proyecto educativo institucional, asumiendo para ello responsabilidades. Tenemos el deber, asimismo, los docentes, de participar cuando sean seleccionados en los diferentes programas de formación o capacitación permanente que se desarrolle tanto a nivel institucional o de redes o a nivel de las UGELs, ¿no? Que emane y se les indique. Otros deberes que son considerados son el de ejercer la docencia. Tenemos la obligación de desarrollar la docencia de manera armoniosa, con las debidas conductas y comportamientos éticos, cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación, ya sea por motivos de género, de raza o también de identidad, religión, idioma, creencias u opiniones o diferencias de índole económico o cualquier otra que pueda existir. Nosotros tenemos el deber de conocer, de valorar y sobre todo de respetar las culturas, ya sea locales, en el ámbito nacional y también de las lenguas originarias. Tenemos el deber de contribuir a la afirmación y al desarrollo cultural y de nuestros ciudadanos como miembros de la institución educativa. Tenemos el deber de informar a los padres de familia sobre el desempeño escolar de sus hijos, dialogando con ellos, explicándoles los objetivos educativos. Los docentes tenemos el deber de cuidar y hacer buen uso óptimo y de rendir las cuentas de los bienes que están al cargo, es decir, de los diferentes materiales que se pueda dar para trabajar con los niños o los materiales de consulta que también se le da a los maestros. Los maestros tenemos la obligación de asegurar que las actividades, en este caso profesionales, se fundamenten siempre en el respeto que debe ser mutuo. También se debe dar las prácticas de valores, de los derechos humanos, de la Constitución, de valores como la solidaridad, la tolerancia y asimismo el desarrollo de la cultura de la paz y de la democracia. Tenemos el deber, los maestros, de coadyuvar el trabajo, ya sea en equipo de los maestros y también así sea el caso en las diferentes instancias. Asimismo, de participar en los diferentes sistemas tutoriales que se puede desarrollar la institución educativa. Ahora vamos a hablar acerca de los conectores que generalmente los maestros utilizamos en el desarrollo del aprendizaje o del proceso educativo de nuestros niños. ¿Y cuál es la función? En este caso, ¿qué entendemos por conectores? Los conectores en sí, según como la palabra lo indica, van a unir palabras, pueden ser frases también, o sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además, estos conectores que utilizan los docentes van a permitir ir estableciendo ciertas relaciones semánticas entre los diferentes párrafos de un texto. También se considera que son conectores las palabras o grupos de palabras que, como les mencionaba, unirán estas ideas claramente. Por ejemplo, su principal función, como su nombre lo indica, es conectar las diferentes partes de un texto, ya sean, como les dije, palabras, frases
o también párrafos completos. Podemos ver cuando hablamos de conectores, existe una relación de conectores. La relación de conectores se da desde, por ejemplo, de adición, que en este caso podemos mencionar palabras como además, también, más, aún, ahora bien. También tenemos conectores como de contraste, que podemos decir, por ejemplo, como el pero, inversamente, a pasar de, empero, etcétera. También tenemos conectores de causa-efecto, también tenemos conectores de consecuencia y tenemos conectores de tiempo. Estos conectores nos van a poder apoyar, contribuir en la unión, como les dije, de palabras, frases o párrafos. Aparte de la relación de conectores, tenemos tipo de conectores, que también se les llama conectores textuales. El tipo son, por ejemplo, los conectores de causa, los conectores de conciencia, perdón, de consecuencia, los conectores de oposición o contraste, los conectores de concesión que anteriormente ya les habíamos mencionado, los conectores de adición, los conectores de equivalencia, los conectores de evidencia, los conectores de orden y los conectores de secuencia. Cuando hablamos acerca de las funciones que tiene cada uno, el de causa es el de señalar el motivo. El conector de consecuencia es hacer saber lo que sigue. Los conectores de oposición o contraste es señalar las relaciones de oposición. Los conectores de concesión van a indicar la negación parcial. Mientras que los conectores de adición simplemente van a adherir o adjuntar más ideas. Los conectores de equivalencia van a señalar algo similar, ¿ok? Van a algo similar, pero de una manera técnica. Y los conectores de evidencia solamente van a recordar, en este caso, un punto que ya es obvio. Y los conectores de orden van a ir enumerando toda la serie de puntos, mientras que los conectores de secuencia van a indicar la sucesión de las ideas. Ahora, de esta forma es que los maestros realizan el empleo para el desarrollo de los diversos temas que abordan para que pueda apoyar el trabajo de los maestros en el proceso de aprendizaje. Bueno, alumnas, hasta aquí hemos desarrollado la semana 15. De esta forma ya estamos culminando y nos vemos en la siguiente videoconferencia. Hasta luego.